Masejet Baba Metziah Daf Zain Amud Aleph 7a, 10 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos una historia en la cual habían dos personas, dos litigantes que estaban discutiendo entre ellos a quién le pertenece el merhatz, a quién le pertenece la casa de baños. Uno de ellos, por decir Rubén, decía, pertenece a mí. Y el otro decía, por decir Shimón, decía, no, pertenece a mí. Y de repente vino uno de ellos y dijo, ¿sabes qué? Lo hago Ekdesh. Y mandaron a preguntar si efectivamente recae el Ekdesh o no. Y no quedó claro el tema. No hubo una respuesta al final contundente. Se pregunta la Gemara, Mai have alá de masuta. ¿Cuál es la conclusión en ese tema? Cuando hay dos personas que están peleando si la casa de baños pertenece a uno o al otro, y viene uno de ellos y lo hace Ekdesh, ¿recae el Ekdesh o no recae el Ekdesh? Dice la Gemara Tashema, de Amar Bihia Barabinha Beuvda Berab Hasda Berabuna, Upashta Meada Amar Nachman Kol Mamon Shen Yachol Leotzio Bedayanim Igdisho Eno Kadosh. Dice la Gemara, ven y escucha la solución para esta duda y por ende la conclusión. Dice Rabbi Bihia Barabin, hubo una historia en casa de Rab Hasda similar a esta. Y, mejor dicho, hubo una historia similar a esta y la trajeron enfrente de Rab Hasda. Y Rab Hasda fue a preguntarle a su maestro Rabuná. Y Rabuná solucionó esta duda de lo que dijo Rab Nachman. ¿Qué dijo Rab Nachman? Una regla, un klal. ¿Cuál es esa regla? Cualquier dinero que no puedes reclamarlo en los jueces, que no puedes sacarlo en los jueces, no puedes hacer sobre eso Ekdesh. Cualquier cosa, no nada más cualquier dinero, cualquier cosa que no puedes reclamarlo en el Bedín, que no puedes cobrarlo en el Bedín, que no puedes sacarlo en el Bedín, no puedes hacerlo Ekdesh. Por lo tanto, en este caso que habían dos personas peleando, si el merhat pertenece a mí o pertenece al otro, ¿sí? Y no podían ¿qué? Solucionarlo en el Bedín, por lo tanto, cuando uno de ellos viene y dice, lo hago Ekdesh, no recae el Ekdesh y por lo tanto, no hay ningún problema que lo sigan usando. ¿Por qué? Porque no recae el Ekdesh. Y la Gemara deduce y pregunta lo siguiente: ¿Hay yachol leotzio bedayanim igdisho kadosh afalgav de lo afke ve'amar Rabbi Yochanan gazdav v'nit Yashua be'alim shenehem enam yocholim le'akdisho ze lefi she'ena shelo veze lefi she'ena birshuto misavart b'masuta metaltelin askina b'masuta mekarkea askinan dechi yachol leotzio bedayanim birshute kaima. La Gemara deduce y por ende pregunta así. Acabamos de decir que cuál es la regla: cualquier dinero, cualquier cosa que no puedes reclamarlo en el Bedín, no puedes cobrarlo en el Bedín, no puedes hacerlo Ekdesh. Podemos deducir que cuando es algo que sí lo puedes cobrar en el Bedín, que sí lo puedes reclamar en el Bedín, que sí se lo puedes sacar a la otra persona en el Bedín, más que en ese caso lo puedes hacer Ekdesh, aunque todavía no lo has reclamado, no lo has cobrado todavía. Esta la manera no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rabbi Yochanan dice, ¿qué pasa? Una persona que roba un objeto de su dueño, ¿sí? Y el dueño no hizo Yehush aún, ¿sí? Nos dice Rabbi Yochanan, ni el dueño ni el ladrón pueden hacer Ekdesh a ese objeto. ¿Por qué? El dueño no puede hacerlo porque no está bajo su jurisdicción. Y el ladrón no puede hacer porque no le pertenece a él. Dice la Gemara, vemos claramente que cuando algo no está bajo su jurisdicción, a pesar que le pertenezca o lo que tú quieras, no puede hacer Ekdesh. Entonces también en este caso, también si lo puedes sacar en el Bedín, y por ende puede ser que es considerado como si fuese que ya le pertenece a él porque lo puede cobrar ahí, pero todavía no está bajo su jurisdicción. Entonces, ¿cómo va a poder hacer Ekdesh? Pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no. Es muy diferente. Depende qué es lo que quieres sacar en el Bedín. Metaltelín, bienes muebles, o carcaot, o bienes muebles. Y explico, cuando son bienes muebles, metaltelín, utensilios, todo lo que es movible, ¿sí? Ahí efectivamente no es tuyo, no pertenece a ti ni nada por el estilo, por lo tanto, aunque va a pertenecer a ti, no puedes hacerlo Ekdesh porque no está ¿qué? Bajo tu jurisdicción. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, aunque pertenece a ti, te lo robaron, pero no está bajo tu jurisdicción, no puedes. Pero cuando es un carca, cuando es una tierra, no existe que no esté bajo mi jurisdicción. Carca en Anixelet, tú no me puedes robar a mí una tierra, la tierra es mía donde esté, no te la puedes llevar. Entonces, aunque la agarraste, lo que sea, el hecho que yo lo puedo reclamar y sacar en el Bedín, entonces es como si fuese mía, y el hecho que es carca y en Anixelet es como si fuese que también está ¿qué? Bajo mi jurisdicción, y por lo tanto, puedo hacer la Ekdesh. Por lo tanto, aquí va a estar la respuesta. El Bet Merhatz, la casa de baños, ¿qué es casa de baños? No estamos hablando de una casa de baños movible, sino una casa de baños que fija. O sea, por lo tanto, en este caso,
sí sería la halajá que si puede sacarla en el betín, la podría consagrar. Pero en el caso que habíamos visto, no la puede consagrar. ¿Por qué? Porque ya que entre los litigantes no pudieron cobrarse uno al otro en el betín, pues la regla es de que no puede consagrarla. Seguimos. Tani Rav Tachlifa, Bar Ma'araba, Kamed Rabbi Abau, Shnaim Adukim Betalit, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה. מחמיא לרבי אבאו ובשבועה. אלא מתיתין דקתני דפלגי בהדדי ולא קטני, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, איך היא משכחת לה? אמר פפא דתפיסי בקר כשתה. Dice Rav Tachlifa, ¿sí? Rav Tachlifa era un jajam que vivía en ¿dónde? En Eretz Israel. Bar Ma'araba, vivía en Eretz Israel. Y dijo Rav Tachlifa enfrente de Rabbi Abau la siguiente baraita. Dos personas que están agarrando un talit. Y cada uno dice, es mía, completa. ¿Sí? Y el otro también dice así. Dice, ¿sí? Dice la baraita. Mira, te voy a decir cómo se hace. Cada uno que está agarrando, agarra lo que está bajo su mano. Lo que tiene bajo su mano. H adomagat. Cada uno agarra eso. Si uno su mano abarca más, pues él agarra lo que está bajo su mano, cada uno lo agarra. Y de lo que queda, ahí es que se lo dividen. O sea que no se lo dividen 50-50 de todo el talit, sino cada uno agarra la parte que está bajo su mano que está agarrando. Y después de que cada uno agarre esa parte, se dividen de lo que queda en la mitad, de tal manera que una persona está agarrando algo más, está agarrando más cantidad, pues va a recibir más cantidad. Y Rabbi Abau le dijo a Rav Tachlifa con sus dedos, enseñando hacia Hashem, diciendo, sí, como que, oye, cuidado, pero todo esto también es que con Shevuah, hay que hacer juramento. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo, pero nuestra Mishnah no dice así. Nuestra Mishnah nos dice que si hay dos personas agarrando, se lo dividen 50-50 completamente. No dice que cada uno agarra su mano y después cada uno agarra lo que está bajo su mano y después se lo dividen. Dice la Gemara, no, nuestra Mishnah está hablando en un caso que están agarrando un talit, los dos, por el karkeshatá, o sea, los flecos, los hilitos que salen. O sea, como son cosas, ¿sí?, que no están agarrando fuerte en el talit mismo, sino son los flecos que están por los lados, por lo tanto, en ese caso, no se considera eso y se divide 50-50. Pero cuando están agarrando el guf, la parte esencial del talit, ahí obviamente, como dijimos, se considera lo que cada uno tiene en sus manos y después se divide. Y por eso, si se dan cuenta, como dijiste muy bien, en nuestra Mishnah está escrito Shenaim Ohazim, en nuestra Mishnah. Ohazim está agarrando así muy levemente de los flecos. Pero aquí está escrito que Shenaim Adukim. ¿Qué es Adukim? En la baraita está escrita Shenaim Adukim, que es que agarrando mamash. ¿Sí? Y ahí es cuando nos dice la baraita que cuando están agarrando mamash, cuando están agarrando parte del talit, no de los flecos, no de los hilitos, sino de parte del talit, ahí es cuando cada uno agarra su parte que está bajo su mano y después es que se divide. Seguimos. Amarra Meshashia. Shma mina. Hai sudara que bandetafis be shalosh al shalosh. Karinan be venatan le reu. De keman de pasik dami ve kani. ומה ישנמי דרב חסדא דאמר רב חסדא גט בידה ומשיכה בידו אם יכול לנתקו להביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת האטם כריתות בעינן וליקה הכה נתינה בעינן והאיקה. Viene Rav Meshashia y nos dice lo siguiente, ¿qué acabamos de decir? Podemos aprender de la baraita que dijo Rav Tachlifa enfrente de Rabbi Abau, que cuando uno tiene algo agarrado, lo que está bajo sus manos le pertenece a él, es de él automáticamente eso. Sí, así acabamos de ver. Y se dividen únicamente ¿en qué? En lo que está fuera de las manos, no en lo que está dentro de las manos. Dice la Gemara, hay un kinyan, nos dice Rav Meshashia, si hay un kinyan, sabemos que hay un kinyan que se llama kinyan halipin, también conocido como kinyan sudar, sí, pañuelo. ¿Cómo funciona eso? Una persona, esto se aplica, explico, aunque no hay que entrar tanto en detalles, pero vamos a explicarlo para que quede claro. Vamos a decir que Reubén está vendiendo algo, ¿sí? Está vendiendo algo, ¿sí? Y Shimón quiere comprarlo. Entonces, ¿quién es el vendedor? Reubén. ¿Quién es el comprador? Shimón. Muy bien. Para Shimón comprarlo, tiene que comprarlo o con dinero, o con meshijá, dependiendo, hay que hacer un kinyan, una adquisición. Un tipo de adquisición es kinyan halipin. Es una adquisición de intercambio. ¿Cómo funciona eso? Shimón le da un pañuelo a Reubén, al vendedor, y cuando Reubén lo agarra y lo adquiere ese pañuelo, pues automáticamente se le intercambia lo que está vendiendo y queda adquirido a favor de él
comprador. Entonces, aunque no hubo compra y venta, aunque no hubo dinero, hay Kinyan aquí, Kinyan Jalipín de intercambio. Le dio él el pañuelo, el comprador, el Shimón le dio a Rubén el pañuelo. Apenas Rubén adquiere, pues automáticamente intercambio, ¿qué pasa? Recibe el objeto que se está vendiendo a favor del comprador, a favor de Shimón. ¿Sí? Viene Rameshasha y nos dice, según lo que acabamos de decir, que cuando uno tiene algo en la mano, lo que está dentro ya le pertenece a él, pues significa que apenas el vendedor, Reubén, agarra el pañuelito y tiene una cantidad dentro de 3 por 3 dedos, que es la cantidad mínima para el Kinyan Sudar, que tenga la telita para que sea importante, apenas lo tiene en su mano, ya se cumple lo que dice en la Torah Benatán le Reu, que es el pasuk que habla de Jalipín, y ya se recae el Kinyan, recae todo perfectamente. ¿Por qué? Porque el hecho que lo tiene en la mano, que dijimos antes, que es como si fuese que ya es de él, ya está adquirido para él, entonces ya aplica el Kinyan Jalipín. Viene la Gemara y pregunta, un segundo, pero esto no me cuadra, ¿por qué? Porque Rav Hasda nos enseña respecto a un divorcio. ¿Qué pasa? Un hombre que quiere divorciar a una mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entregarle un get. ¿Qué pasa si le entrega el documento y el documento tiene un hilito y el hombre le entrega el get a la mujer, pero todavía sigue sosteniendo ¿qué? El hilito. ¿La mujer queda divorciada o no queda divorciada? Dice Rav Hasda, si el hilito es suficiente fuerte, tiene suficiente fuerza que puedas jalarlo y jalarte el get de vuelta, entonces en ese caso no queda divorciada, todavía sigue casada. Sin embargo, si es muy débil el hilito, que de tal manera que si le interesa al hombre jalarlo de vuelta, se va a romper el hilito y no va a poder jalar el get con él, en ese caso sí queda divorciada. La Gemara entiende que la razón que Rav Hasda nos dice de que en este caso cuando puede jalar con el hilito no queda divorciada es porque no es considerado netiná. Está escrito en la Torah, venatán veyadá. Tiene que entregar en sus manos. Y el hecho que todavía tiene el hilito, ¿sí? Ya que todavía el hombre tiene el hilito, eso causa que ella no pueda ¿qué? Adquirir el get. Y por lo tanto, ¿por qué no puede adquirir el get? Porque el esposo todavía puede jalarlo. Y por lo tanto, cuando no puede adquirir el get, no es considerado que se le entregó, no es considerado netiná. Así la Gemara entiende ahorita. Dice la Gemara, vemos claramente aquí que aunque la mujer tiene el get entero en su mano, ¿sí? Un segundito, ¿sí? Cuando la mujer tiene el get completamente en su mano, aún así, no queda adquirido para ella. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una partecita chiquita en su mano. Contradice lo que vimos antes, dice la hermana, no. Definitivamente lo adquiere. Y la razón aquí que no queda divorciada es por otro tema, no por Benatán Biadá. Sí es considerado netiná, pero no es considerado keritut. Está escrito en la Torah Sefer keritut. Tienes que darle un get que sea una ruptura final y definitiva. Y aquí no está haciendo una ruptura final porque le está entregando y todavía está conectado con ella, con el hilito. Y por eso es que nos sirve. Es un tema de get específico y por otra razón no por tema de netiná. Entonces no hay pregunta de ahí. Seguimos. Amar Raba. Imaita talit muzhevet holkin. Pshita. Lo tzricha de kai de ahava bem'itzi. Anami pshita. Lo tzricha de mikarav legabe dejad. Mau de tema de amarle pelog haji kamash malan de amarle mai hazi de palgat haji pelog haji. Escuchen esto interesante. Dice Raba, ¿qué pasa si dos personas están agarrando un talit? ¿Sí? Que dijimos en la Mishnah que ambos juran y se dividen entre los dos. Viene Raba y nos dice, ¿qué pasa si están ambos agarrando un talit, pero un talit que tiene hilos de oro? O sea, un talit bien costoso, ¿sí? Dice la Gemara, dice Raba, te voy a enseñar un hidush. También en este caso, si hay dos personas agarrándolo, se lo dividen. Obviamente con shu antes. Dice la obvio, ¿por qué va a ser diferente? Porque es más costoso, es diferente, no entiendo qué tiene que ver. Dice la Gemara, no. Aquí el caso es cuando cada uno está agarrando el talit, pero no están agarrando los hilos de oro. Los hilos de oro están en la mitad. Se nos enseña Raba que se dividen. Pregunta la Gemara, sigue siendo obvio. ¿Por qué no se van a dividir? Obvio que se dividen, no entiendo. Claro que se van a dividir. Dice la no te voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando la línea de oro está más cerca a la mitad de uno en relación a la mitad de otro. Entonces uno hubiese pensado que le puede decir ese que tiene el hilo más cerca, mira, cortémoslo así a lo largo o a lo ancho, como queremos decir, dependiendo de cómo está, y por ende yo me quedo con los hilos. Dice el otro, no, ¿por qué lo vas a cortar a lo largo? Cortarlo a lo ancho y va a ser igual. ¿Sí? Entonces esa es Holkim, nos dividimos en la mitad, pero no en la mitad de esa manera, sino en la mitad de la otra manera, y así vamos a recibir los dos. Es el hidush, eso es lo que nos dice Raba. También en este caso, Holkim, y se dividen en los hilos de oro, a pesar que el hilo de oro está más cerca, si lo ves a lo largo o a lo ancho, dependiendo de cómo lo estés viendo, como estamos hablando, está más cerca a uno de ellos. Nos enseña Raba que el otro le puede decir, no, porque lo vas a cortar de esa manera, que tú te quedes con eso. Córtalo por el otro lado, ¿sí? Para que tengamos entre los dos. Es el hidush de Raba. Seguimos. Estamos Rabbanan.
Shenaim adukim beshtar, malve omer shelihu, venafal mimeni umetzativ, velove omer shelchau, uperativ, lecha. Itkayem ashtar bechotamav diver Rebi. Rabban Shimon ben Gamliel omer, yachloku. Nafal leyad dayan, lo yotziu olamit. Rabbi Yossi omer, hareu bechezkato. La Gemara trae una baraita, que vamos a explicarla ahorita brevemente, y la Gemara después se va a expandir y explayarse más en la explicación de la misma. La baraita dice lo siguiente. Dos personas que están agarrando un mismo documento, pero un documento de préstamo. O sea, estamos hablando que el prestamista y el prestatario del mismo préstamo están agarrando entre los dos el documento de préstamo. ¿Sí? El prestamista dice, o sea, ambos lo encontraron tirado en el piso. ¿Sí? Y ambos lo encontraron a la vez, o cada uno le dice, yo lo encontré antes, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver qué cada uno dice. Ambos lo encontraron y ambos lo están agarrando. ¿Sí? ¿Qué viene el prestamista? Dice, mira, este documento, ¿sí? Es mi documento que tú me diste a mí como prueba que me debes dinero, ¿sí? Y se me cayó a mí. Si lo acabamos de encontrar, entonces me lo quedo yo, no me has pagado todavía. Sin embargo, el prestatario viene y dice, sí, definitivamente ese documento era tuyo, ¿sí? Pero yo ya te pagué la deuda y por lo tanto me lo devolviste a mí y a mí se me cayó, ¿sí? Entonces no te debo nada. ¿Qué se hace en este caso? Dice la baraita, mahloket. La primera opinión es Rebi. Rebi dice lo que hay que hacer es, primero que todo, certificar el documento para asegurarnos que no es falso. Una vez está certificado, ¿sí? La halajá es que ¿qué? La halajá es que el prestamista puede venir y cobrarlo sin problema, ¿sí? Puede cobrarlo completamente, ¿sí? Así opina Rebi, o sea que no hay ajloco aparentemente. Vamos después en la Gemara a analizar sobre esto. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y dice, no señor, también si está certificado, debería ser la halajá que si los dos lo están agarrando, yajloku, la mitad, de tal manera que el prestatario solo va a tener que pagar al prestamista, ¿cuánto? La mitad de la deuda, ¿sí? Así nos dice la baraita en la primera parte. Segunda parte de la baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si llegó a manos de un dayán? Escuchen bien, de un dayán. ¿Qué es un dayán? De un juez. Llegó a manos de un juez un documento de préstamo, ¿sí? Nos dice la baraita, según Tanakama, nunca se lo devuelvas al prestamista. Salen los nombres ahí de quiénes son, nunca se lo devuelvas. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, pero una vez adelanto, sospechamos que en verdad ya se pagó eso. Entonces, cuando tú se lo regresas al prestamista, estás causando que él pueda volver a cobrar. Entonces, en este caso, dice Tanakama, primera opinión dice, nunca lo saques de tu mano. Es interesante que la baraita nos dice que esto es cuando le llegó a manos ¿a quién? A un juez. La demanda pregunta qué tiene que ver un juez. A cualquier persona debería ser así. Vamos a dejarlo para más adelante. Pero de todas maneras, repito, dice la baraita, le llegó un documento de préstamo que había entre el prestatario y el prestamista. ¿Le llegó a quién? A un juez, que no lo saque de su mano, que no se lo entregue al prestamista ni al prestatario, porque también no sabemos, puede ser que pagó, puede ser que no sabemos. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, cuando tenemos un documento de préstamo, ¿sí?, que no está roto, o sea, que está completo, la hazaká, la presunción es que ¿qué? Que aún no se ha cobrado, y por lo tanto, tiene todo el derecho el juez de ¿qué? De regresárselo al prestamista, para que el prestamista con él pueda cobrar al prestatario su préstamo. Así nos dice la baraita. Y la Gemara de inmediato se explaya en esta baraita, comenzando por la primera parte. Amar Mor. Itkayem ashtar bechotamav, vegavi le malve kule, veletre le matidin shnaim ochazim vechule. Amar Rava, Amar Rav Nachman, bimkuyam divrei akol yachloku. Kipligi be'eno mekuyam. Rebi savar mode beshtar sheketavo tzarich lekaymo, ve'im mekayem le palik ve'ilo mekayem le lo palik. Ma'ita machaspa be'almau, marca meshavi le laishtara, haka amar de pria. Sí, perdón, marca meshavi le laishtara, lo ve, haka amar de pria. Rabbi Shimon ben Gamliel savar mode beshtar sheketavo, en tzarich lekaymo, ve'afal gav de lo mekayem le yachloku. La Gemara se enfoca en la primera parte de la baraita y dice lo siguiente, no entiendo. Me dice la primera opinión, Itkayem ashtar bechotamav. ¿Cuál es el primer caso de la baraita? Repitamos, dos, prestamista y prestatario, entre los dos están agarrando el documento de préstamo que había entre ellos. El prestamista, ¿qué dice? Se me cayó a mí, yo nunca cobré el préstamo, se me cayó a mí, todavía yo tengo que cobrar todo. Y se me cayó a mí, pertenece a mí, por lo tanto yo puedo cobrar todo. Sin embargo, el prestatario, ¿qué dice? No señor, ¿qué te pasa? Le dice el prestatario, no, a mí se me cayó, yo ya te lo pagué y se me cayó a mí, entonces no te tengo que pagar nada. ¿Qué se hace en este caso? Nos dice la baraita, mahloket.
Primera opinión, Rebbi, que certifiquen el documento, o sea, que certifiquen que no es falso, y se lo queda todo el prestamista y él puede cobrar todo. Rabbi Shimon Gamliel dice no, se lo dividen. Dice la hermana, no entiendo. ¿Cómo Rebbi opina algo así? ¿Qué opina Rebbi otra vez? Que certifiquen el documento y que aparentemente, y se lo puede dar al prestamista y puede cobrarlo todo. Dice la hermana, ¿cómo Rebbi opina así? Nuestra Mishnah fue dicha anónimamente. ¿Sí? Más que nadie discute con esto. Nuestra Mishnah dice que cuando hay dos personas que están agarrando una misma cosa, nunca se le da uno más que otro, sino que se hace Yahloku, se divide entre los dos. O sea, aquí también debería decir Yahloku. También está certificado. Responde la Guemará, tienes toda la razón. Definitivamente, si está certificado, seguro no es falso. Estamos seguros que no es falso. Pero tenemos la duda si ya lo pagó o no lo pagó. Entonces, en ese caso, definitivamente, si está certificado, según todas las opiniones que se divide en dos. ¿Sí? También Rebbi está de acuerdo que se divide en dos y cuadra con Shnaim o Hazim Betalit, como en nuestra Mishnah. La discusión entre ellos es cuando el documento no está certificado. Ahí Rebbi nos dice lo siguiente. Rebbi opina así. El hecho, ¿sí? ¿Qué dice el prestatario en este caso? De acuerdo, yo te lo escribí, yo te lo debía, pero ya te lo pagué y ya me lo devolviste y se me cayó a mí. El hecho que él reconoció, ¿sí? Aunque el mismo prestatario reconoció, aún así sospechamos que es falso y por lo tanto es necesario que certificarlo. Y por lo tanto, si lo certifica, ¿sí? Ahí es cuando aplica, como dijimos, Yahloku, se divide entre los dos. Y si no lo certificó, pues en ese caso, ¿qué decimos? Que no puede, si no lo certifica, no va a poder cobrar, no va a poder cobrar el prestamista nada, en este caso. Sí, porque si no lo certificó, sospechamos que es falso, no puede cobrar nada. Sí, ¿y por qué no puede cobrar nada? Porque, como dijimos, es un simple fragmento de barro, es un simple fragmento de papel. ¿Para qué sirve eso? Así que me vas a decir, no, pero no es un simple fragmento de papel. El mismo prestatario reconoció que había un préstamo, entonces sí tiene validez esto. Sí, él mismo reconoció, pero el hecho que él fue el mismo que reconoció y él te dice que lo pagó, peshe azar, peshe itir. Si él mismo te está diciendo que lo escribió y él mismo te dice que ya lo pagó, hay que creerle. Por eso no sirve para nada ese papel. Sin embargo, Rabbi Shimon viene y discute y dice, no señor, cuando una persona reconoce que lo escribió, solo que dice que ya lo pagó, como el caso nuestro, ¿sí? No es necesario certificarlo. ¿Sí? No es necesario, es como si fuera que está certificado. Y no sospechamos que, ¿sí? No sospechamos que lo pagó. O sea, no, mejor dicho, no sospechamos ese argumento que dice, el hecho que él dice que lo escribió es como si fuese que está certificado, y cuando dice lo pagué, no sirve. O sea que él opina que el Tanat Parati, ¿sí? Una persona puede decir, un prestatario no puede decir ya pagué, inclusive cuando el documento no está certificado. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque el hecho que dice que ya pagué significa que él está de acuerdo que lo escribió. Eso ya es suficiente, aunque no lo certificó, y por lo tanto es considerado que es como si fuese que está certificado, y por lo tanto también en ese caso, Yahloku, hay que dividirse entre los dos. ¿Sí? Como dijimos, cuando está certificado, entre los dos. Entonces, el mahloquete es cuando no está certificado, como explicamos. Esa es la primera parte de la baraita. Ahorita la Gemara procede a explicar la segunda parte de la baraita. Nafal leyad dayan lo yotziu olamit. Maisha leyad dayan. Amar Rava, Achika amar shematza shtar shenafal leyad dayan ve'echidami dekatav behenpek lo yotziu olamit. ולא מבעיה לא כתב בהנפק, דאיקה לא יאמר כתב ללבוד ולא לווה, אפילו כתב בהנפק דמקוים, לא יחזיר דחיישינן לפירעון. רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו ולא חיישינן לפירעון. La segunda parte de la baraita, que es, la traduzco, la recuerdo brevemente antes de que explique lo que acabamos de explicar en la Guimara. La segunda parte de la Guimara es cuando, aparentemente es la explicación, si hay un documento de préstamo que llegó a manos de un juez, le decimos al juez, no lo saques, nunca se lo des a nadie, ¿sí? Nunca. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, Areu Bejescató, devuélveselo al prestamista para que él pueda cobrar, ¿sí? Entonces la Gemara explica esta parte. Y antes de entrar tanto en la razón de cada opinión, dice un segundo, ¿cómo que manos del juez? Esto no nada más aplica cuando llegó un documento de préstamo a manos del juez. Esto aplica para cualquier caso. Si llegó un documento de préstamo a manos de cualquier persona, la halajá debería ser que nunca se lo regresa a ¿quién? Al prestamista, que tiene que ver a manos del juez. Si cualquier persona encontró un documento de préstamo, no se lo regresa al prestamista, porque puede ser que ya lo cobró, que ya lo recibió, que ya lo pagó, que no lo pagó, no se lo regrese a nadie.
ni a mano del prestamista ni a mano del prestatario, ni uno de los dos. ¿Sí? Responde Raba, definitivamente tiene razón. Aquí lo que se refiere es que cualquier persona, escuchen bien, cualquier persona que recibió, que encontró un documento de préstamo que previamente había pasado por un Dayan, o sea, que previamente pasó por un Bedín, o sea, que previamente fue certificado, para certificarlo necesitas que pasarlo por un Bedín. Ahí es que decimos que no se lo dé ni al prestamista ni al prestatario hasta que venga Eliyahu, o Eliyahu Naví, hasta que vengan los testigos que den testimonio a quién se le cayó, a quién se le perdió ese documento. ¿Sí? O sea que según esto, vamos a explicar ahorita el porqué. Según esto, cuando dice en la Baraitá, Nafal leyad Dayan, que cuando un Dayan tenía el documento, ¿sí? No es que tenía el documento, no, es cualquier persona que encontró un documento de préstamo que previamente había caído en manos de un Dayan para ser certificado, ¿sí? En ese caso es que decimos que no se lo des ni a un prestamista ni a un prestatario. Y explica la Gemara, según esto, es un hidush. O sea, no hay duda que en un caso que aún no fue certificado, col shiken de que no lo puedes regresar ni el prestamista ni el prestatario. ¿Por qué? Porque si no está ni certificado, ¿sí? Pues puede ser que está falso. Entonces, ¿cómo se va a regresar al prestamista? ¿Sí? Seguramente el prestatario lo hizo preparado para cuando pueda prestar, para cuando pueda pedir un préstamo lo tenga listo, pero el hecho que está certificado seguro no lo puede regresar. Nos enseña la Baraitá que inclusive si está certificado no lo puedes regresar. ¿Por qué no lo puedes regresar si está certificado? Porque sospechamos, certificado entonces no es falso, pero sospechamos que ya fue pagado. Entonces, por eso no lo puedes regresar. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yossi, ¿qué opina? Rabbi Yossi discute la segunda opinión y dice, no señor, el hecho que está certificado y es válido, no sospechamos que fue pagado. ¿Por qué no? ¿Puede ser que lo pagaron? Dice Rabbi, te voy a explicar por qué no. Porque el que paga una deuda se encarga de inmediato de recibir el documento de préstamo y de inmediato romperlo. El hecho que lo encontraron y está en manos de alguien y está entero y no está roto, no está rasgado, significa que aún no lo han cobrado. Entonces no hay ningún problema que se lo regreses ¿a quién? Al prestamista para que pueda cobrar completamente su deuda. Muy bien. Rapotay, según esto sale y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, vamos a analizar, que según Rabbi Yossi, lo haishinan le piraón. No sospechamos que un documento que no está rasgado, o sea, que un documento que está físico, no sospechamos que fue pagado. ¿Por qué? Como explicamos, porque si fue pagado, seguro de inmediato fue roto. ¿Sí? Así opina Rabbi Yossi, ¿estamos claros? Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Velo haish Rabbi Yossi le piraón? והתניא מצא שטר כתובה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה. אין הבעל מודה לא יחזיר לו לזה ולא לזה. רבי יוסי אומר, עודה תחת בעלה יחזיר לאישה, נתרמלה או נתגרשה לא יחזיר לו לזה ולא לזה. היפוך. נפל ליד דיין לא יוציאו למית דברי רבי יוסי וחכמים אומרים הרי הוא בחזקתו יחי קשת דרבנן דרבנן שטר כתובה כולה רבי יוסי וחיסורי מחסרא ואחי קטני. אין הבעל מודה לא יחזיר. לא לזה ולא לזה. באמת דברים אמורים שנתרמלה או שנתגרשה, אבל עודה תחת בעלה יחזיר לאישה, שרבי יוסי אומר, עודה תחת בעלה יחזיר לאישה. נתרמלה או נתגרשה, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. Sigamos un poquito más. רב פאפא אמר לעולם לא תיפוך. רבי יוסי לדבריהם דרבנן כאמר להו. לדידי אפילו נתרמלה או נתגרשה נמי לא חשין לפירעון. לדידחו דלמיהת בעודה תחת בעלה יחזיר לאישה דלאו עד פירעון היא. ואמרו לרבנן, אי מורצררי הדפסה. רבינה אמר לעולם היפוך קמייתא וטעמא דרבנן הכא משום דחיישין לשתי כתובות ורבי יוסי לשתי כתובות לא חייש. Ok. Mencionamos antes, repito otra vez para aclarar para dónde vamos. La Gemara va a hacer una pregunta, ¿sí? La Gemara que acabamos de leer hace una pregunta y trae 3 respuestas. Pero antes de mencionar la pregunta, ¿qué fue lo que mencionamos antes? Repito, en la primera baraitá anterior, antes mencionamos que Rabbi Yossi opina que cuando se encuentra un documento físico en manos de quien sea, se le puede regresar cuando está certificado, por lo menos se le puede regresar o sea, cuando está certificado, me refiero cuando pasó previamente por un juez, como explicamos antes, se le puede regresar al prestamista sin problema y que lo cobre. Porque no sospechas de que el prestatario ya pagó. No, porque el hecho que está completo, seguro no pagó, porque si hubiese pagado, de inmediato lo rompe. El hecho que está entero significa que no pagó. Así opina quién, Rabbi Yossi, en la primera baraitá. Y en esta primera baraitá, Tanakama, ¿qué dice? No, señor, sospechamos que sí pagó. Pero no está roto. No, puede ser que pagó y no rompió. ¿Sí? Claramente tenemos esa en la primera baraitá.
Bien, la Gemara y pregunta, no me cuadra que Rabbi Yossi opina que no sospechamos que pagó cuando el documento está entero. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraitá que nos habla sobre una ketubá de una mujer. La primera baraitá nos está hablando sobre un préstamo normal. Ketubá de una mujer. Un hombre está casado con una mujer, al casarse le da una ketubá, le firma una ketubá y se compromete, entre otras cosas, un monto en caso que se divorcie o quede viuda la mujer. Tiene que el hombre que darle ¿qué? Se compromete, es como una deuda que tiene con ella en caso dado. Dice esta segunda baraitá lo siguiente. ¿Qué pasa si uno encuentra en la mitad del mercado, en la calle, encuentra un documento de ketubá? Se lo regresa a la mujer. ¿Quién es la que tiene el documento durante la vida? Durante el matrimonio, la mujer, porque con eso ya cobra. ¿Qué hace en este caso cuando se encuentra un documento en la calle, en el mercado? ¿Qué hace? ¿A quién se le regresa? ¿A la mujer para que pueda cobrar? ¿O al esposo para que nunca le puedan cobrar a él? ¿Para que nunca le puedan cobrar? ¿Qué hacemos? Dice la baraitá, si el esposo está de acuerdo, sí, que nunca pagó la ketubá aún, obviamente se le regresa ¿a quién? A la mujer. Sin embargo, si el esposo dice, no, yo ya pagué la ketubá, yo ya la pagué y el documento se me cayó a mí, ¿sí? En este caso, dice la baraitá, Tanakama opina, aparentemente Tanakama así es, no se lo regreses ni a la mujer ni al hombre. Ni a la mujer, ¿por qué? Porque puede ser que ya recibió el pago. Ni al hombre, porque puede ser que ¿qué? Que nunca pagó. Entonces no se lo regreses a nadie. Así opina Tanakama. O sea, claramente aquí vemos aparentemente el documento está entero y decimos que ¿qué? Que sospechamos que cuando hay una disputa entre ellos, una discusión y el hombre no está de acuerdo, sospechamos que puede ser que ya fue pagada, a pesar que la ketubá está entera. O sea, que no decimos que si es que fue pagada, seguro fue rasgada y seguro fue rota. Segunda opinión, Rabbi Yossi viene y dice, no, te voy a decir, no es así en todos los casos. Depende si sigue casada o no sigue casada todavía. Si sigue casada, o sea, no se ha divorciado o no está viuda todavía, no enviudó, pues en ese caso le puedes dar el documento ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es tu sospecha? ¿Que el hombre ya pagó? El hombre seguro no pagó la ketubá. No va a ser tan buena gente de pagar la ketubá mientras que está casado. Entonces, si está casado, seguro todavía no ha pagado la ketubá y ella no la ha cobrado y por lo tanto se puede entregar el documento a ella. Sin embargo, si ya enviudó o ya está divorciada, en este caso sí estoy de acuerdo, dice Rabbi Yossi, que no se la regreses ni a uno ni a otro. ¿Por qué? Porque sospechamos, puede ser que ya fue pagada. Dice la Gemara, si opina Rabbi Yossi, dice la Gemara, vemos que Rabbi Yossi opina claramente que sospechamos que fue pagada, ¿sí? Inclusive cuando está el documento que entero y no fue rasgado. Contradice lo que dice Rabbi Yossi en la primera baraitá. ¿Qué dice Rabbi Yossi en la primera baraitá? Si está el documento enterito, no sospechamos que fue pagada, porque si fue pagada, si hubiese sido pagada, de inmediato ¿qué? Se rasga, contradicción. Dice la Gemara, primera respuesta. Primera respuesta es, hay que invertir las opiniones de Rabbi Yossi Tanakama en la primera baraitá, que habla de un préstamo normal, la primera baraitá. ¿Sí? Y tenemos que decir lo siguiente, que si hay un documento que ya fue certificado antes, ¿sí? En ese caso, y que llegó en manos de alguien, no según Tanakama que nunca lo entregue, sino según Rabbi Yossi que nunca lo entregue. Y según Jajamim, la segunda opinión es la que dice que ¿qué? Que el hecho que está rasgada, el hecho que no está rasgada, no tenemos por qué sospechar que fue pagado. Si inviertes la primera baraitá, sí cuadra que Rabbi Yossi, sí cuadra Rabbi Yossi en la primera baraitá con la segunda baraitá que ¿qué? Que cuando el documento está entero, a pesar que está entero, sospechamos que ya fue pagado. Dice la Gemara, listo, me solucionaste Rabbi Yossi, pero tenemos una contradicción ahorita entre ¿qué? Entre Tanakama. Porque según esta inversión que me está haciendo la primera baraitá, me está diciendo que Tanakama es el que dice que ¿qué? Que se lo puedes entregar al prestamista, porque el hecho que no está rasgado, me estás invirtiendo, antes era Rabbi Yossi, ahorita está Tanakama. El hecho que no está rasgado significa que ¿qué? Que nunca lo pagó, porque si lo hubiese pagado, de inmediato lo hubiese rasgado. Y aquí en la segunda baraitá vemos que Tanakama también está de acuerdo, que si el esposo no está de acuerdo en la ketubá, ¿qué hacemos? No se regresa ni a uno ni a otro, a pesar que está entero. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces ahorita tenemos una contradicción en Tanakama. Responde la Gemara, te voy a explicar. La segunda baraitá que habla de la ketubá no es Tanakama y Rabbi Yossi, es toda completa Rabbi Yossi. O sea que la baraitá al principio dice, en caso que el esposo no está de acuerdo, que la dividan
que no se la entreguen, no que la divida entre los dos, Mejilá, que no se la entreguen a ninguno de los dos. ¿Cuándo es esto? Únicamente cuando ya está divorciada o viuda. Pero si todavía no, entonces en ese caso sí se regresa a la mujer. O sea que lo que Rabbi Yossi dice es más que todo para explicar la primera parte de la baraita. Entonces sale que esta baraita segunda completamente es Rabbi Yossi. Entonces sí podemos. Entonces según esta respuesta sale que la primera baraita la invertimos. Y la segunda baraita, todo es Rabbi Yossi, de tal manera que Rabbi Yossi cuadra con Rabbi Yossi. Rabbi Yossi en la segunda baraita cuadra con Rabbi Yossi en la primera baraita. Y Tanakama en la primera baraita no contradice a Tanakama en la segunda, porque no hay Tanakama en la segunda, porque toda es ¿quién? Rabbi Yossi. Primera respuesta. Segunda respuesta la dice Rapapá. Dice Rapapá, no, mira, en verdad no hay que invertir las opiniones en la primera baraita. Y efectivamente podemos decir que Rabbi Yossi es el que dice que cuando está entera no sospechamos que fue pagada, porque si hubiese sido pagado tenía que de inmediato ser ¿qué? Rasgada, ser rota, ¿sí? Pero tenemos una contradicción de Rabbi Yossi en la segunda baraita. Que Rabbi Yossi en la segunda baraita dice que ¿qué? El tema de la ketubá, que no se le damos ni a uno ni a otro si ya enviudó o ya se divorció. ¿Por qué? ¿Por qué no se la das? Porque sospechamos que ya fue pagada, pero está entera. Dice la hermana, no, ahí Rabbi Yossi en la segunda baraita no está diciendo su opinión propia. No está diciendo su opinión propia. Él está explicando la opinión de Tanakama. Tú, Tanakama, dices que ¿qué? Que siempre, o sea, que nunca se le entrega ni a uno ni a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sospechamos que fue sospechamos que ¿qué? Sospechamos que ya fue pagada. Yo opino, o sea, según esta explicación, Rabbi Yossi definitivamente opina que en la que tú vas definitivamente su propia opinión es que ¿qué? Su propia opinión es que no, seguro que no fue pagada. Y por ende seguro que se le regresa a la mujer, ya sea que se divorció, ya sea que se enviudó. Lo que dice Rabbi Yossi es en la opinión de Tanakama. Tú, Tanakama, que dices que sí sospechamos que fue pagada y por ende no se la regresas a nadie, estate de acuerdo conmigo que por lo menos cuando sí está casada todavía, que se la puedes regresar. Y no en todos los casos no se la regresamos. O sea que lo que dice Rabbi Yossi no es opinión propia, sino es también según tu opinión, Tanakama, estate de acuerdo conmigo de que esto nada más aplicaría en divorciada y viuda y no cuando todavía está casada. Sin embargo, Tanakama no acepta eso porque él dice, no, también cuando está casada, puede ser que el esposo ya le adelantó unas monedas. Si le dice, mira, en caso que enviudes o en caso que nos divorciemos, aquí ya tienes esa solución. Entonces puede ser que ya fue pagado y por eso Tanakama opina de que también en el caso que siguen casados no hay que regresarle la ketubá. Entonces, según esta segunda explicación, esta segunda respuesta, Rabbi Yossi no se contradice porque la Rabbi Yossi en la segunda baraita no es la propia opinión de él, sino es lo que está diciendo Rabbi Yossi según la opinión de Tanakama. O sea, también es la opinión de Tanakama, dice Rabbi Yossi, deberías decir así, así. Pero yo opino que cuando está entero el documento, no sospechamos que fue pagado y por lo tanto se le puede entregar en todos los casos, inclusive si ya está divorciada o viuda. Tercera respuesta es de Rabina. Rabina dice la siguiente respuesta. La primera baraita, ¿vamos a qué? A invertirla. ¿Sí? Muy similar, o mejor dicho, igual, en esta parte igual que la primera explicación. La primera baraita hay que invertirla. De tal manera que el que sospecha que ya fue pagada, ¿quién es Rabbi Yossi? Y el que no sospecha, ¿quién es? Jajamim. Pero preguntas si es así, pues Jajamim en primera baraita se contradice con Jajamim en la segunda baraita. Dice, no, en la segunda baraita la razón que Jajamim dicen que no se puede regresar la ketubá, a pesar que si invertimos la primera baraita, Jajamim es el que sale que opina que no sospechamos que pagó que ya pagó. ¿Sabes por qué Jajamim en la segunda baraita dice que sospechamos y no se regresa la baraita? Y no se regresa la ketubá a nadie. No es porque ya pagó, sino porque sospechamos otra sospecha de que hay dos ketubot. Entonces no regreses porque puede ser que tiene una ketubá, porque normalmente cuando se pide una ketubá, ¿qué hace la persona? No puede seguir viviendo con su esposa sin ketubá, tiene que hacer una segunda ketubá. Entonces el hecho que se perdió esta, seguramente debemos sospechar de que hay una segunda. Entonces no regrese esta que encontraste, ¿por qué? Porque si no la mujer al final va a terminar cobrando ¿qué? Dos. ¿Sí? O sea que la razón que Jajamim en la segunda baraita no sospechan no sospechan el mismo tema de la primera baraita. Porque efectivamente la baraita Jajamim dice que no sospechamos que ya se pagó. Entonces, ¿por qué aquí se sospechas? Aquí no sospechas que se pagó. Aquí sospechas en ketubá que hay una segunda ketubá. Y Rabbi Yossi que dice que se puede regresar y no sospechamos esto, es porque él opina que no tenemos por qué sospechar que hay dos ketubot. Seguimos, Rabotai. Amar Rabbi Elazar. מחלוקת בששניהם אדוקים בתופס ושניהם בתורף. אבל אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. ורבי יוחנן אמר לו, לעולם חולקים.
ואפילו אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בטורף, והתניא, זה נותן לנו מקום שידו מגעת. לא צריכה דקאי טורף במיצי. יחי מאי לממרה לא צריכה, דמיקרא לגבי אחד, מהו דתאי מאמר לפלוגה אחי, כמה שמונה דאמר למאי חזי דפלגת אחי, פלוגה אחי. Ok, explicamos esta parte y después seguimos. Escuchen bien. Mencionamos antes que cuando hay dos personas que están, ¿qué? Dos personas que están agarrando un documento, ¿sí? De préstamo. Están entre el prestamista y el prestatario. ¿Sí? Están agarrando entre los dos. El prestamista, como dijimos, dice, no, a mí se me cayó y pertenece a mí, por lo tanto yo te puedo cobrar. Y el prestatario dice, no, yo ya te lo pagué y ya me lo diste a mí y se me cayó a mí y por eso pertenece a mí y no te tengo que pagar nada. Sí, en ese caso, según Rebbi, estamos hablando cuando el documento, como ya explicamos, cuando el documento ya fue certificado según todos, se divide entre los dos. Pero cuando el documento no fue aún certificado en el Bedín, según Rebbi, ¿cuál es la halajá? El prestamista no se le puede dar, no puede cobrar nada. Y según Rabbi Shimon ben Gamliel, también cuando no fue certificado, ya explicamos el hecho que el prestatario está de acuerdo que lo escribió, es como si fuese que está certificado y por lo tanto también en este caso aplica que ¿qué? Que se divide. De tal manera que el prestatario va a tener que pagar únicamente ¿qué? No el monto completo de la deuda por decir 100, sino nada más 50. Así opina quién, Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Sí? Viene la Gemara y limita esta opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Y nos dice lo siguiente, dice Rabbi Elazar así. Todo lo que dice Yahloku, Rabbi Shimon ben Gamliel en este caso, que es Yahloku, que se lo dividen entre los dos, es únicamente cuando ambos están agarrando el documento, ambos en la parte del Tofes o ambos en la parte del Toref. Explico. ¿Qué es Tofes? Un documento está dividido entre dos partes. El Toref, que es la parte principal, que es los nombres, las fechas, sí, la parte principal, y el Tofes, que es la parte secundaria. En la parte secundaria también se repite los nombres, pero es como repetición. La parte principal es de la primera. ¿Sí? Se nos dice Rabbi Elazar, todo lo que nos dice Rabbi Shimon ben Gamliel, que en este caso se dividen entre los dos equivalentemente, esto es únicamente cuando entre los dos agarraron algo equivalente. O ambos agarraron tofes, ambos están agarrando la parte del tofes, o ambos están agarrando la parte del toref. Pero, si uno agarra el tofes, la parte secundaria, y el otro agarra el toref, en este caso, el que está cogiendo el toref se queda con el toref, y este que está cogiendo el tofes se queda con el tofes. ¿Qué implica eso? Vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Como vimos antes en la baraita, que todo lo que se divide es lo que está en la mitad, pero lo que está bajo la mano es de uno mismo. Entonces, si uno está agarrando toref y otro está agarrando tofes, pues el de toref se queda con el toref y el de tofes se queda con el tofes. Entonces, repito, dice Rabbi Elazar, todo lo que dice Rabbi Shimon ben Gamliel, que Yahloku, que se divide equivalentemente, es cuando ambos están agarrando o el tofes o ambos están agarrando el toref. Pero si uno agarra toref y el otro agarra tofes, el de toref se queda con el toref y el de tofes se queda con el tofes. Así opina aquí en Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Yohanan me dice, no señor. Leolam holkim. También en este caso, aparentemente si se refiere a Rabbi Yohanan, se dividen equivalentemente. Pregúntale, ¿cómo crees? No me cuadra. ¿Qué vimos antes? Que cuando uno tiene en la baraitá, vimos una baraitá que lo que uno tiene en la mano le pertenece a él. Entonces, como tú me dices que como aparentemente Rabbi Yohanan me dice que también en este caso se divide equivalentemente completamente de todo el documento que estás hablando. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Rabbi Yohanan está hablando, no está discutiendo, está aumentando algo más, un punto adicional. Está de acuerdo que obviamente si uno agarra toref y otro agarra tofes, se agarra el toref uno y el tofes se agarra el que está agarrando el tofes, ¿sí? Y no se lo dividen equivalentemente en este caso. Rabbi Yohanan está de acuerdo. Lo que Rabbi Yohanan viene a aumentar es decir lo siguiente: ¿qué pasa si cada uno está agarrando el documento y en la mitad está el toref? Ahí nos enseña Rabbi Yohanan que se dividen entre los dos equivalentemente. Pregúntale a Mara, obvio, si está en la mitad y no lo está agarrando cada uno, obvio que se lo van a tener que dividir. Dice, no, el hidush aquí es cuando el toref está más cerca a uno que a otro. Uno hubiese dicho que el que tiene más cerca al toref puede decir, mira, esto es mío, yo quiero agarrar esta mitad, es más cerca mía, yo agarro esto, entonces el toref me lo quedo yo. Kamashman, que le puede decir el otro, no, porque lo vas a hacer a lo largo o a lo ancho, al revés, de tal manera que va a ser dividido entre los dos igual. Y eso es lo que nos enseña Rabbi Yohanan. Seguimos. Ama le rabaja mi difti le rabina, le Rabbi Elazar de amar zenotel tofes vezenotel toref. Lama le vejilatzor al pilitzu hitou tzarich, amarle lidme. De amar achishtar adit bezman kama shave, udelet bezman kama shave. בשטר דבזמן גם אם משעבדה, ואידך לא גם אם משעבדה,
Yaib lehaich de bene ubene. Expliquemos esta parte. Ahorita la Gemara viene Rabaja Medifti y le pregunta a Rabina para analizar. ¿Qué dijo Rabbi Elazar? Repito, que cuando todo lo que decimos Yahloku, todo lo que Rabbi Shimon dice Yahloku, todo lo que se dividen es únicamente cuando ambos están agarrando ¿qué? ¿El tofes ambos o ambos el toref? Pero si uno agarra tofes y otro agarra toref, pues el que agarra el tofes se queda con el tofes y el que agarra el toref se queda con el toref. Le pregunta Rabaja Medifti a Rabina. No entiendo. Sí, aparentemente se refiere que ¿qué se hace? Se divide el documento en dos y la parte del toref se la queda el que está agarrando el toref y la parte del tofes se la queda ¿quién? El que está agarrando el tofes. Dice la Gemara, ¿qué interés, ¿sí?, tiene el prestatario de quedarse con la parte que le estaba agarrando? La halajá es, explico un poquito más, la halajá es que el prestamista, ya sea que tenga el toref o el tofes con él, ya que como dijimos, el toref es lo principal no obstante, pero el toref repite y resume lo principal. Entonces, si el prestamista tiene el toref, o tiene que el tofes también está escrito los nombres, el monto del préstamo, está escrito todo, ¿sí? El monto, los nombres, todo. Entonces, el prestamista, con lo que se quede, va a tener un provecho. ¿Cuál provecho va a tener? Va a poder cobrar. ¿Pero qué se va a ganar el prestatario? Si el prestamista va a cobrar, si el préstamo es 100, ¿cuánto se va a cobrar el prestamista? 100. El prestatario, tú me dices, no, el prestatario se queda con lo que él tenía, agarrado. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué ganancia tiene? O sea, el talit, cuando hay dos personas, cada uno tiene una ganancia. ¿Qué ganancia tiene? Uno tiene la mitad y el otro tiene la otra mitad. ¿Sí? O si tú me dices que Yahloco se divide en un préstamo, pues el prestatario en este caso tiene que pagar que en vez de 100, 50. Pero en este caso tú me dices, cuando uno agarra tofes, el de tofes se queda con el tofes, el tofes se queda con el toref. El prestamista va a poder cobrar todo él. O sea, la Gemara entiende lo que tú me dices, que cada uno se queda con cada eso, significa que se divide literal, físicamente, y se le da el del toref al del toref y el del tofes al tofes. Dice, bueno, el prestamista va a poder cobrar, ¿sí? Ya sea que tiene el toref o el tofes. Pero ¿qué ganancia va a tener quién? El prestatario. La única ganancia que puede tener es usar ese papelito para cubrir su barril o su jarra, para usarlo como como cobertura. Y no, esa es la lógica, eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pregunta la Gemara. Le responde Rabina, no te voy a explicar. Cuando Rabbi Elazar dice que uno se queda con el toref y el otro se queda con el tofes, no se refiere como entendimos hasta ahorita físicamente, se divide en dos el documento y se le entrega el tofes y el toref al toref, al que estaba agarrando el toref. No, señor, de ninguna manera. Sino se refiere al valor del documento. ¿Cuánto cuesta vender un documento de préstamo? Y fíjense la diferencia. En el toref, como dijimos, el tofes resume todo lo del toref. Pero en el toref hay algo que no hay en el tofes. ¿Qué? La fecha. ¿Cuál es la diferencia si un documento tiene fecha o no? Si hay un documento que tiene fecha sobre un préstamo, la halajá es que uno se puede cobrar, el prestamista se puede cobrar al prestatario de cualquier tierra que vendió posterior a la fecha. Si no tiene fecha, como no sabemos cuándo fue, el prestamista no se puede cobrar de ninguna tierra. Entonces, el cálculo que se hace cuando Rabbi Elazar nos dice que el que tiene el toref se queda con el toref, el que tiene el tofes se queda con el tofes, no es físico, pues no, porque el prestatario no queda con nada aquí. ¿Sabes cuál es el caso aquí? Se evalúa cuánto valdría un documento de préstamo con fecha. Vamos a decir que el préstamo vale 100, ¿sí? Si tiene fecha, vamos a decir que también vale 100 el documento de préstamo. Siempre vale un poquito menos porque no es cash, sí, todavía no es cash. Pero vamos a decir que vale 100, ¿sí? El valor del préstamo es 100. ¿Sabes qué? Vamos a decir algo más real. El valor del préstamo, ¿cuánto es? 100. ¿Sí? Si tiene fecha, ¿cuánto vale? 90. ¿Sí? Si no tiene fecha, ¿cuánto vale? 50. Porque tienes un riesgo grande. Si no tiene con qué pagar, no le puedes cobrar sus tierras, ni de sus tierras, ni de las tierras que no le puedes cobrar de las tierras que vendió. Entonces, ¿sabes lo que se hace? El que tenía el toref se queda con la diferencia que hay entre sin fecha y con fecha. ¿Cuánto es? De 90 a 50. ¿Cuánto es? 40. Eso completo va para el que tenía el toref. Y el que tiene el tofes se dividen los 50 que queda, se dividen entre los dos. ¿Qué gana el prestatario en este caso con lo que reciba? Gana parte. 25, si él agarraba el toref, también se gana con los 40 adicionales. Eso es lo que se refiere Rabbi Elazar. O sea que cuando Rabbi Elazar nos dice que se queda con el toref y con el tofes, es el valor de lo que vale el toref de la fecha en relación a lo que vale el tofes sin fecha. Esa diferencia es completamente para que él tenía el toref. Y lo que queda, el restante, se divide entre los dos.
Dice la Gemara, y aumenta la Gemara siguiendo este orden de ideas, Veyachlo kunami de Amran, lidme, de ilotei mahaji, shnai mohazim betalit, hanami de palgi hafsedua. הלוקשה דחזי לקטנים, ועד אמר רבא אם הייתה תלית מוזבת חולקים החנמי דפלגי להפסדוה. הלוקשה דחזי לבני מלכים, ועד אינן היו שניים רוכבים לגבי מאה וכולי החנמי דפלגי להפסדוה. בשמה טהורה חזי לבשר, אלא טמאה הפסדוה, אלא לדמי החנמי לדמי. Aumenta la Gemara. Una vez acabamos de responder que lo que dice Rabbi Elazar que se divide en el documento cuando uno agarra el toref, pues el toref va para él, y cuando uno agarra el tofes va para él, ¿sí? No se refiere, acabamos de decir a qué, a una división física, sino al qué, de valor, ¿sí? Como explicamos. Quiero decirte, dice la Gemara, que también cuando dice Rabbi Shimon ben Gamliel, bueno, ya nos adelantamos, ¿sí? El caso de Rabbi Shimon ben Gamliel, que uno agarra el toref y otro agarra el toref, también se refiere a qué, uno agarra el toref y otro agarra el tofes, también se refiere al valor y no al valor de al valor de la venta, como dijimos, cuánto vale, y no el valor del préstamo, que es 100, ¿sí? No el valor de la venta de lo que puede vender y no el valor del préstamo. Y te voy a traer una prueba que es así, ¿sí? ¿Cuál es la prueba? Porque en nuestra Mishnah, ¿qué mencionamos? Shnai mohazim betalit, ¿sí? ¿Qué decimos? Que en ese caso, cuando hay dos personas agarrando un talit, ¿qué hay que hacer? Yahloco, hay que dividirse. ¿Qué vas a decir? ¿Que en ese caso hay que hacerlo físicamente? No puede hacerlo físicamente, porque si lo haces físicamente, el talit es una ropa que grande sirve, pero si la divides entre los dos, no sirve, ¿sí? Entonces se va a dañar. Entonces, ¿seguro a qué se refiere? No a la prenda en sí, sino a qué? Al precio de la venta. Dice, no hay prueba. Puede ser que va a servir también la mitad. ¿Para quién? Para niños pequeños. Para un niño grande, no, para una persona grande no sirve, porque ahorita está la mitad, pero para un niño pequeño sirve. Dice, ¿sabes qué? Pero tengo otra prueba. Que Raba que nos dice que si hay un talit que tenía hilos de oro, ¿qué se hace? También se divide. Y aquí, seguro no le vas a dar un talit dividido a un niño chiquito que tiene de oro, un talit dividido de oro a un niño chiquito no se lo vas a dar. Entonces, seguro aquí, cuando lo divides, si es físicamente, estás dañando una prenda, porque ya una persona grande no va a poder usarlo. ¿Qué va a decir? No, el niño chiquito lo va a usar. No le van a dar a un niño chiquito que una prenda llena de oros, de hilos de oros. Entonces, seguro aquí que se refiere a Holquín, que Raba no dice Holquín, monetario, el valor de venta. Aquí también podemos decir lo mismo. Dice la Mara, no. Puede ser que aquí es físico. Pero se va a perder. No, se va a usar para chiquitos. Pero chiquito no se le da a los hijos de los reyes. Chiquitos. Ellos sí usan hilos de oro. Sin embargo, la Mara trae otra prueba de nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah al final? Dos personas que estaban montadas sobre un animal, que es una manera como adquirir. O uno estaba montado y el otro estaba guiando. ¿Sí? Uno de ellos dice, el animal pertenece completamente a mí. Y el otro dice, no, el animal pertenece ¿a qué? Completamente a mí. En este caso, ¿qué nos dice la Mishnah? Que hagan juramento y se dividan. Yahloku. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dividir el animal en la mitad? Lo vas a perder completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que es el valor de venta. Aquí también el valor de venta. Dice, no, puede ser que es en la mitad, le hace shahita. Es kasher para comer. Dice, bien en la mitad, ¿cuál es el problema? Dice la Gemara, está bien, eso es nada más cuando es un animal kasher, pero cuando es un animal no kasher. ¿Sí? ¿Qué vale más ahorita? Que para los perros no vale nada, vas a pierde mucho. Entonces, seguro ahí que se refiere a qué? Al valor de venta, no literal la mitad. Entonces aquí también podemos decir que lo que se refiere es que valor de venta respecto al talit, y también respecto a Rabbi Elazar cuando dijo tofes y toref, cuando uno tiene tofes y otro tiene toref, pues el de tofes se queda con el tofes, toref con el toref. No es literal, se divide en dos el documento y se le reparte a cada uno la parte, sino el valor de la venta del documento, cuánto cuesta con fecha, que es el toref, que tiene la fecha. El tofes resume todo lo del toref menos la fecha, ¿sí? Entonces el toref, cuando tiene, por ejemplo, el préstamo, como vimos, es 100, con fecha vale 90, sin fecha vale 50. Entonces Rabbi Elazar, esos 40 adicionales va para que él tiene toref. Y de lo que queda, se dividen entre los dos. O sea que Rabbi Elazar también cuando dijo esto, no se refiere que físicamente se divide, sino el valor de venta del documento. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.